Me da muchísimo gusto volver a saludarlos. Yo soy Enrique Sánchez y esto es TFTV, el canal de la revista Todo Ferretería. Estamos con el gusto de entrevistar al doctor Marcelo de la Jara, amigo de la casa, speaker de nuestros importantes eventos que hacemos cada año, el Congreso Ferretero Summit, que ya nos ha acompañado un par de años. Quiero presentarlo. El doctor Marcelo de la Jara es director del programa de crecimiento económico y mercado laboral por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. También es profesor visitante de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, conductor del programa en Economía y en Tiempo Real en Rompeviento TV, entre muchas actividades en el ámbito económico a nivel financiero, a nivel gobierno. Y eso nos da pues mucho gusto, doctor, nuevamente tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Enrique. Un gusto estar aquí de nuevo. Gracias. Y la importancia de tenerte cada año, que se ha vuelto ya una bonita tradición, es hacer un análisis para nuestro sector de las posibilidades que tiene la economía, de las adversidades que se pueden presentar. Por supuesto, el crecimiento económico es algo que nos tiene a todos con la expectativa, ese ansiado crecimiento que a partir de él pueda generar empleos, ingresos y una confianza en el empresario de cualquier sector y en particular en este que es el sector de la manufactura de herramientas, del comercio mayorista y minorista de herramientas, productos ferreteros. ¿Cómo percibes las posibilidades de crecimiento en este año 2022, doctor? Bueno, estamos todavía bajo los efectos de la pandemia, del COVID. Sin embargo, estamos mejor pertrechados para hacerles frente, ¿verdad? Como recordaremos, el año 2000 fue trágico, ¿no? Por la caída en la actividad económica que tuvimos. El PIB cayó 8.3% a nivel anual respecto de 2019. 2021 ya fue un año de recuperación, aunque los datos que han estado saliendo recientemente muestran que hacia el final del año hubo se volvió más lenta esa recuperación, ¿no? Sin embargo, continúa. Hemos tenido una buena respuesta del empleo formal, los niveles de confianza empresariales particularmente se han recuperado. Entonces, hay, digamos, cierta optimismo en general sobre la economía. Enfrentamos, sin embargo, riesgos, ¿verdad? Este año tenemos un riesgo de que digamos, debido a esta variante Omicron del COVID, se ha extendido en algunos países del mundo y en México también algunas restricciones. En nuestro país con menos fuerza esas restricciones, hay una determinación por parte del gobierno a que la economía no se vea dañada, ¿verdad? Con estas nuevas variantes, debido a que en buena medida la población está más protegida por las vacunas, en algunos grupos ya están en la tercera dosis, en el refuerzo, y también tenemos ciertos riesgos en la parte financiera que creo que van a ser menores debido a que en gran medida el mercado ya los ha asumido. En pocas palabras, la recuperación va a continuar, quizás a un ritmo un poquito más lento que en la primera parte que experimentamos el año pasado, pero el camino, digamos, es un camino de recuperación que esperamos, digamos, estas señales de desaceleración que hemos tenido, de ir más lento, se disipen en los próximos meses. ¿Qué números tenemos de posible crecimiento para el 2022? Y también aprovechar para preguntar, la inversión del sector público, del gobierno, parece que es buena en construcción, hay mucha obra a nivel nacional. Sin embargo, parece ser que el sector privado es donde está faltando mayor dinamismo en la inversión. Saber tu punto de vista al respecto y qué expectativa de crecimiento están manejando los especialistas. Sin duda este indicador, el de la inversión bruta fija, es decir,
la inversión que las empresas públicas y privadas hacen en el capital fijo que tienen en su empresa, fíjate que ha estado siguiendo muy de cerca el desempeño de la economía. Es decir, han ido uno a uno. Prácticamente la evolución de la inversión es idéntica a la de la actividad económica. Entonces, esta recuperación ha traído cierto alivio en términos de mayores, digamos, incentivos o intención de inversión, más bien. Sin embargo, todavía estamos por debajo del nivel que estábamos antes de la pandemia. Es decir, todavía la inversión tiene un trecho grande para recuperarse y sin duda esa es una de las claves hacia el futuro en nuestro país. Es decir, qué tanto y qué tan rápido la inversión va a volver a los niveles que tenía antes de la crisis. Allí, tú mencionaste la obra pública. Eh, digamos, hay ciertas dudas acerca de si la obra pública en la que ha decidido invertir el gobierno realmente crea suficientes sinergias con el sector privado para, digamos, detonar la inversión, ¿no? Hemos escuchado recientemente de parte del gobierno federal y de organismos empresariales importantes de que hay una intención de trabajar más de cerca el sector público con el sector privado para detonar estas sinergias, ¿no? Entonces, ya al menos estamos hablando de algo nuevo en la política pública, de tratar de tener en cuenta también el impacto que tiene en el sector privado las decisiones públicas, y eso es muy positivo. Claro. Hemos hecho a lo largo de estos meses y lo hacemos prácticamente de forma permanente, un sondeo con los distribuidores mayoristas de este sector ferretero. Hemos tenido la impresión de que hay dos grupos, uno conservador que ha tomado mucha cautela con esta pandemia, con la economía, con el gobierno mismo, y otro que ha sido un poquito más al margen de todo esto, se ha mantenido dinámico. Y me parece que en estos últimos meses hemos detectado a través de nuestros estudios de mercado que le ha ido muy bien a quien se ha mantenido dinámico o ha seguido invirtiendo de forma normal o ha acrecentado la inversión, desarrollando centros de distribución, abriendo mercado, ampliando su catálogo de productos. Es un factor, el factor confianza del empresario, creo que es un factor determinante en este momento. ¿Qué le puedes aconsejar desde tu perspectiva como economista en mantenerse cautelosos o poder tomar un poquito más de riesgos en este 2022? Sí, yo creo que lo que esta crisis ha mostrado es precisamente que los impactos han sido muy específicos, ¿no? En ciertos sectores, incluso ya el año pasado veíamos que a pesar de la crisis había ciertos sectores que no habían sufrido un golpe tan fuerte como el promedio en la economía, ¿verdad? Entonces, hay, creo, de parte, es normal entre los empresarios que haya esta incertidumbre, ¿no? Respecto de lo que viene. Yo diría que quienes tienen su actividad económica muy atada a, digamos, a la macro, al desempeño macroeconómico del país, pues claramente tienen que esperar que este año sea la recuperación un poquito más lenta que la del año pasado, ¿no? De hecho, estamos esperando un crecimiento este año del 3%, ¿no? Versus el 5.8, 5.9% que creció el país. Creo que ya se va a confirmar la cifra pronto, el año pasado, ¿no? Entonces sí tenemos la economía sigue creciendo a un ritmo más lento, probablemente este año que el año pasado. Entonces, las actividades que están muy ligadas al desempeño general de la economía, pues probablemente estén preparándose para un crecimiento un poco menor este año. Sin embargo, hay otros sectores que están más atados, por ejemplo, a la recuperación del empleo o a la recuperación de la construcción. Y estos sectores han mostrado, o al comercio, por ejemplo, y estos sectores han mostrado una recuperación de la confianza más alta, ¿no? Por ejemplo, en el sector comercial, en el sector de la construcción, estamos con niveles de confianza prácticamente en el sector comercial por encima de los que había antes de la crisis, ¿no? Entonces, sí ha habido ciertos sectores que han recuperado la confianza
de manera muy vigorosa. Entonces sí vamos a ver cierta heterogeneidad en las respuestas empresariales ante este año, Claro. que como digo va a ser un año de menor crecimiento, ¿no? También hay algo que es sí positivo para todos, y es que sí se espera que los cuellos de botella en los suministros internacionales se vayan resolviendo, que este año sean, todavía no del todo este año, sino hasta 2023, pero que este año van a ser menos graves que los del año pasado, ¿no? También, si bien la inflación está alta, persiste una inflación alta, hay algunas señales de que podría ya hacia la segunda parte del año ceder un poco la presión sobre los precios, ¿no? Entonces, todo este contexto de tantos cambios, pues afecta a las empresas de distinta manera y según cuál sea la exposición más fuerte que cada una de ellas tiene. Entonces, lo importante es que las empresas identifiquen, ¿no? ¿Cuál es el indicador o cuál es el fenómeno que realmente los está afectando en mayor medida y ajustarse a esas expectativas, ¿no? Pero Claro. este va a ser un año, el segundo año de la recuperación después de la pandemia, y las perspectivas son de un mejor 2023, un mejor 2024. Es decir, estamos en una fase de expansión y ese es el dato más importante probablemente. Sí, y justamente la siguiente pregunta va en ese sentido. La cadena de suministros se vio perjudicada y llevamos bastante tiempo ya en todos los sectores, pero en este ha sido muy notable. Algunos fabricantes hablan de hiperinflación en ciertos productos, en ciertas materias primas que son fundamentales para la fabricación de herramientas, como el acero, como los polímeros, que son productos químicos que han estado demorando en llegar. Y esto ha impedido que el comercio, que los distribuidores atiendan la demanda con oportunidad. Y esto ha generado una escalada de precios, aumentos notables, en algunos sectores sí muy notable, muy fuerte el incremento. Es deseable que esto se estabilice. Hay quienes dicen que seguramente todo el año se mantendrá esta situación, agregando la crisis geopolítica que parece que existe pues en el mundo. ¿Y cuál es tu opinión al respecto, doctor? Y esa es una amenaza muy grande para los precios de las commodities. Digamos, un conflicto armado en Europa que afecte el suministro de gas Europa, sin duda, y tenga que ser, digamos, provisto este gas por Estados Unidos, sin duda va a generar un aumento en el precio, ¿no? de este insumo que es tan importante, particularmente en, en las fábricas, ¿no? A nivel de producción, a nivel de fabricación. El gas se ha vuelto, y mucho en México también, en la zona centro y norte, muchas empresas se habían acostumbrado a una época de gas relativamente barato, pero desde hace unos años hemos empezado a tener ya algunas crisis, ¿no? Con el precio del gas, algunos problemas, incluso en los que ha estado involucrado el gobierno en la provisión. Entonces, ahí hay un elemento complejo, ¿no? En relación al precio del gas. Sí se trata un entre, entre Rusia, Ucrania y Europa, pues probablemente tengamos una nueva sorpresa, ¿no? Una nueva razón por la cual los precios del gas y de otros insumos, por lo tanto, permanezcan con una inflación alta durante un tiempo. Sí, ese es un riesgo importante, sin duda. La inflación, el tipo de cambio se mantiene estable. ¿Cómo podemos vincular? Porque son las variables que le preocupan a todo inversionista, a todo empresario. El tipo de cambio, la inflación para este año, el crecimiento. ¿Qué le podemos agregar a las situaciones que hay que estar atentos para pues cuidar la planta productiva, el empleo y los ingresos de los mexicanos? Sin duda, uno de los elementos nuevos es que el Banco Central de la Reserva en Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha reconocido que tiene que tomar medidas contra la inflación, ¿no? Que dada la persistencia un poco de la inflación, ha identificado también
una demanda desde el lado de la demanda, debido al crecimiento del consumo, de las ventas, del empleo, ha identificado que también los aumentos en los precios pueden estar ligados a elementos desde el lado de la demanda, ¿no? Y eso siempre lleva a los bancos centrales a reaccionar, tratando de enfriar un poco esa demanda para que no ejerza tanta presión sobre los precios, ¿no? Entonces ya anunció un programa, bueno, una expectativa bastante fuerte, que es una señal fuerte de que subirán tasas de interés en marzo, y que van a dejar de comprar bonos de deuda de las empresas. Eso quiere decir que la política monetaria se va a volver un poquito más restrictiva y que podrían subir los tipos de interés, las tasas de interés en Estados Unidos. Ahora, está un poco en duda, digamos, en la profesión, en la gente que sigue de cerca estos datos acerca de cuán rápido va a subir la tasa de interés. Lo más probable es que sea suave, tampoco se quiere detener esta recuperación, y un aumento suave en las tasas de interés implica que el spread con las tasas de interés en México no se vería muy afectado. México ya ha estado subiendo tasas de una manera muy agresiva, por lo tanto no hay realmente una expectativa de que en el corto plazo vayamos a tener sorpresas por el lado del tipo de cambio, es decir, con una depreciación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, el escenario central es un escenario de un aumento suave en las tasas de interés, para el cual México está bastante bien preparado con las tasas altas que aquí tiene, ¿no? Por lo tanto, una salida de capitales por ese lado no sería de esperar. Quizás la aversión al riesgo pueda venir más por lo que hablábamos recién, de una guerra, un conflicto. En ese caso siempre, por más que las tasas de interés y por más que el rendimiento sea bueno en México, siempre hay alguna salida de capitales debido digamos, a la aversión al riesgo y al hecho de que los títulos públicos de Estados Unidos siempre dan una seguridad, ¿no? Claro, claro, doctor. Pues por último, ¿qué nos puedes adelantar para tu presentación, tu plática que tendrás en el Congreso Ferretero el próximo jueves 24 de marzo? Que como bien sabes, nuestro público que principalmente pone atención a estas pláticas de tu parte son los distribuidores ferreteros de todo México, del norte, del sur, del centro del país. ¿Qué les puedes adelantar que podrán encontrar en este Congreso? Y bueno, lo que vamos a trabajar, digamos, y comentar allí, tiene que ver mucho con las expectativas que hay digamos, en el comercio al por mayor, cómo se han comportado las ventas al por mayor, qué es lo que se espera hacia adelante en función de otras variables que también están cambiando, ¿no? También es muy importante, siempre lo he dicho, y creo que es importante insistir en las cuestiones que tienen que ver con la productividad del sector, ¿no? Cómo va el empleo del sector, cómo van los indicadores de producción media en este sector. Siempre es importante revisar ese dato, ¿no? Y por supuesto, precios o tratando de identificar también algunos riesgos hacia adelante. Yo creo que la plática va a estar concentrada un poquito en tratar de dar el contexto, ¿no? En el que el comercio al por mayor se está dando en el país. Por supuesto, aprovecho para invitar a todos los que vean esta entrevista a que de ya manden preguntas para que el doctor las pueda analizar con anticipación y en esa ocasión, que será breve pero muy fructífero, podamos recibir información valiosa. Estamos en un año, como siempre, complejo, con mucha incertidumbre, pero siempre con el entusiasmo de sacar adelante a este país. Gracias, doctor, por tu presencia nuevamente en este espacio. Te agradezco muchísimo tu valiosa participación. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Que estés muy bien. Gracias.